situación bien. No sé. Bien, recordemos cerrar los micrófonos para no escuchar allá los platos de la cocina y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces solamente lo abrimos, Edwin Blanco, solamente Y abrimos el ya. micrófono para cuando realmente vamos a hablar, lo necesitemos y volvemos y lo cerramos. Entonces, hoy nos corresponde el tema de plantas eléctricas, un equipo muy usado para respaldar la energía cuando se va. ¿Sí? Cuando hay una falla en el sistema o cuando el operador de red deja de proveer la energía al sistema eléctrico de la instalación donde estemos, de un edificio, de un hospital. Por ejemplo, los hospitales necesitan mucho de plantas eléctricas, prácticamente es un requisito indispensable. eh, Donde hay ascensores también, ¿sí? Entonces viene que esos dispositivos y elementos juegan un papel crucial dentro de los sistemas eléctricos que necesitan un respaldo de energía cuando hay ausencia de esta. Entonces, ¿qué es una planta eléctrica, muchachos? Una planta eléctrica, pues, es un equipo o máquina que mueve un generador eléctrico a través de un motor de combustión interna, ¿sí? Como si fuera el motor de un camión, de un carro, y se le acopla al eje un generador eléctrico. Es comúnmente utilizada cuando hay un déficit de generación de energía eléctrica o en el caso de cortes de suministro eléctrico y garantiza la continuidad del trabajo en las operaciones de producción del sistema eléctrico que esté alimentando, ¿sí? Si bien utiliza un combustible como si fuera un camión o un carro, pues ese combustible puede variar. Puede ser diésel, puede ser a gas, ¿sí? Puede ser a gasolina también. De hecho, las hay de queroseno, ¿sí? Entonces, eh, de acuerdo a la facilidad con la que uno acceda y al costo de los combustibles, pues uno escoge qué combustible debe quemar la planta. Bien, o qué motor de combustión debe tener la planta dependiendo de la economía del combustible y el acceso a ese combustible. Bien, las tenemos grandes, o sea, de gran capacidad y pues tenemos plantas pequeñas de esas que vemos en los comercios o para la casa, e igual pues funcionan de la misma manera. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos de la planta? Son pocos, miren, realmente es un motor como el de un carro, de un camión de combustión interna. De hecho, ese motor pues se enfría a través de un radiador, también lleva radiador, como lo lleva un carro, ¿sí? Y acoplado a este motor está el generador eléctrico. Aquí se alcanza a ver una parte. ¿Sí? Es el encargado entonces de transformar la energía mecánica en energía. Yo estoy grabando, muchachos. Sí, en energía eléctrica. Bien, esos son los dos elementos principales, pero se necesitan de otros, como el interruptor termomagnético de la salida de esa tensión generada, ¿sí? El tablero de control, ¿sí? El tanque de combustible, porque ellas llevan un tanque acá, ¿sí? Acá y siempre está en lo alto y pues tiene su tubería y abastece, ¿sí?, de combustible la planta mientras que está funcionando. Lleva su batería de arranque, aquí está, se alcanza a notar, ¿sí? Y lleva su patín, a eso se le llama patín o bueno, su estructura soporte, ¿sí? Porque de acuerdo, pues, estas plantas son pesadas y de acuerdo a la forma en que se vaya a colocar, pues será la forma del patín. Casi siempre son de este estilo y además de eso, ellas, si ustedes ven, deben ser construidas sobre un pequeño
puede llamársele tanque o hueco en forma de recipiente que le permita acumular el combustible en caso de que haya falla en el suministro de combustible, se riegue. Entonces, para evitar la contaminación, pues ellas deben ir soportadas, se me olvida el nombre ahorita en este momento, soportadas sobre un, un, un recipiente, pues una capacidad de almacenar el combustible de la planta si se llega a regar y pues que no contamine el medio ambiente, ¿no? Quede ahí acumulado y pueda ser fácilmente recogido, ¿sí? Suele suceder, estas plantas a veces fallan y puede armar un reguero de diésel y esparcirse pues por toda la instalación, ¿sí? Alrededor. ¿Cómo se evita eso? Se me va ahorita el nombre, pues ahorita lo vemos. Componentes, entonces los componentes básicos de la planta eléctrica, tipo del motor, puede ser a gasolina, a diésel, sí. Y pues también se indica la potencia máxima del motor, usualmente en caballos de fuerza. El motor de combustión tiene denominada su potencia en caballos de fuerza. ¿Listo? HP. Y el motor, o bueno, el generador eléctrico, casi siempre entonces, o siempre, pues tiene denominada su potencia en kilovatios. En kilovatios. O en kVA. Entonces, pueden ser monofásicas, pueden ser bifásicas, pueden ser trifásicas. Sí. Casi siempre las vamos a encontrar trifásicas porque estas plantas se utilizan son para sistemas industriales y realmente los sistemas industriales no se manejan con tensiones monofásicas o bifásicas. Se manejan con sistemas trifásicos, ¿listo? De tres fases. ¿Qué hay que tener también en cuenta en las plantas? El tiempo de duración en que debe estar operando esa planta. Si va a estar operando continuamente, si va a ser solamente por un espacio de tiempo mientras regresa la energía, ¿sí? O sea, si va a ser una operación estandarizada, continua o una operación temporal. Bien. Entonces, el tipo de sistema de enfriamiento también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque además de llevar un radiador como sistema de enfriamiento, puede, sí, en el caso de ser muy grande o el ambiente en que se ve instalada la planta, requerir un enfriamiento forzado con ventiladores, con extractores de aire, sí, con agua también, y el peso. Esas plantas suelen ser pesadas, es importante conocer el peso, las dimensiones para adecuar el lugar para su instalación. Bien, ¿cómo funciona una planta eléctrica? Es muy fácil de entender. Lo primero que hay que saber es es, lo primero que tiene que saber uno es quien lleva el rol de líder es el conmutador de transferencia. Sí, hay un aparato que se le llama transferencia y es el que permite conectar de la red o de la planta la instalación final. ¿Sí? Aquí puede ser red y aquí puede ser la planta. Entonces, este switchea, ya sea para funcionar con la planta o switchea para conectarse a la red. Hace el bypass, que también podría uno decirle que es un bypass. ¿Sí? Entonces, el conmutador de transferencia se encargará de mandarle una señal a la planta eléctrica y esta se activa de forma automática. Yo la puedo tener esa transferencia manual o automática.
Automática pues es un poco más costosa, costosita, y manual, pues con un selector es suficiente, ¿sí? Al arreglar el problema y o volver al suministro eléctrico de la red principal, pues el conmutador de transferencia, cuando es automático, ¿sí?, se conmuta y vuelve a conectar, desconecta la planta primero y se conecta otra vez a la red, el sistema. Siempre la maniobra es desconexión y luego conexión, ¿sí? O sea, desconectar lo que haya que desconectar y luego conectar lo que haya que conectar. Nunca la he visto, bueno, por lo menos la mayoría de veces no se hace al revés, ¿sí? Porque si lo hacemos al revés, pues habría, entonces entraría la red y la planta a estar en un tiempo determinado al mismo tiempo, valga la redundancia. ¿Qué mantenimiento tiene o requiere una planta? Las plantas eléctricas son dispositivos destinados a funcionar durante bastante tiempo y a trabajar eficientemente en operaciones fuertes. Sin embargo, esta máquina necesita eh, cambio de aceite de acuerdo a la cantidad de horas de operación, ¿sí? Revisar la carga de la batería, cambio de filtros, como un carro de filtros de combustible y de aire. Ellos tienen una toma de aire también para hacer la mezcla con el combustible. Bien. Y bueno, cuidar sus rodamientos, verificar rodamientos. Eso sí se hace con mayor tiempo. ¿Sí? Verificar el ajuste de las mangueras, porque lleva mangueras también. Que estas mangueras a veces se cristalizan y por eso se rompen fácilmente. Y pasados 6 meses, muchachos, si en 6 meses la planta no ha operado, ¿sí? Eh, Debe cambiársele, o sea, no ha entrado en operación porque pues, no se ha ido la energía, no se ha necesitado, debe cambiarse el combustible, ¿ok? Debe sacar ese combustible que ya tuvo ahí durante ese tiempo y reemplazarlo por un llenado nuevo de combustible, con un combustible pues obviamente nuevo. Bien. ¿Alguna pregunta, algún aporte, petición, queja o reclamo hasta ahí? ¿Si han tenido experiencia con estas plantas, muchachos? En el caso de la transferencia, ¿hay alguna forma o método para conectar? Sí, sí, sí. Ya les muestro. Aquí podemos ver una, Ok, una gracias. transferencia automática. Transferencia automática. Para que miren cómo es el barraje, el unifilar de esas transferencias. A ver, todo hecho imágenes. Sí. Entonces, vamos a ver si saco una imagen bonita donde, bueno, pueda ver estas, esta forma de conectar. Se puede hacer con contactores. Esto- Esta, por ejemplo, me parece que me muestra lo que necesito, sí. Eh, de hecho, recomiendan ahorita hacerla de este estilo. Sí. Y aquí va el barraje principal del sistema y mire que tiene, no se alcanza a distinguir si son breakers o contactores, pero igual son un medio de desconexión, un dispositivo de desconexión que le permite entonces alimentar desde la red o desde la planta. Entonces, esta, por ejemplo, esto es un gabinete de transferencia. Esto, esto es un gabinete y así sería el gabinete de transferencia. Vamos a ver si tenemos por aquí otra imagen bonita que nos permita a nosotros visualizar
un poco mejor. Bueno, miren esta imagen, de pronto les permite entender un poco mejor lo que estoy explicando. ¿Sí? Yo tengo la carga eléctrica acá donde es representada por el bombillo, tengo la planta eléctrica y tengo la red. ¿Sí? Tengo alimentación, opción de alimentar por ambos, ya sea por la red eléctrica o por la planta cuando se va la energía. ¿Sí? Y pues el barraje común sería entonces la salida hacia donde va la carga. Bien, entonces mire que hay dos medios de conexión y desconexión que de hecho se les hace enclavamiento eléctrico. Eso de pronto es un término nuevo para ustedes, un enclavamiento eléctrico para que no nunca puedan estar los dos contactores funcionando al mismo tiempo. ¿Listo? Se puede hacer con contactores, se puede hacer. Ahorita me comentaron por allí que los hacen con breaker motorizados, que de hecho parece que están molestando menos o son más confiables. Bien. Ahora, manualmente también se puede hacer. Por ejemplo, este es un equipo, miremoslo, pero eh, mira, este se visualiza mejor. Sí. Yo lo puedo hacer con una palanca y ahí están mis dos opciones de conexión, a planta o a red. Sí. Aunque estos elementos chin como que no están saliendo muy buenos. Bien. Pero miren que puedo tener entonces una palanca para hacerlo manualmente. Vamos a ver esta. Sí. Puedo yo hacer la conexión y desconexión de manera manual también. Listo. No es difícil, la verdad, instalar la transferencia automática y permite entonces, miren este está bueno, ¿sí? Porque se nota entonces las dos opciones de conexión, red o planta, ¿sí? Y de hecho la flecha le indica eh, quién estaría conectado cuando usted mueva la perilla. ¿Entendido hasta allí? ¿Le quedó clara la respuesta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Listo, tranquilo, Juan Pablo. Sí. Bien, sigamos. Entonces, las plantas se clasifican según su combustible, o es una forma también de clasificarlas, ¿sí? Las de combustible o que operan con combustible diésel pueden ir desde los 15 kilovatios a los 2 megavatios o 2000 kilovatios. ¿Sí? Las de que manejan gas pueden ir desde, ya se empiezan a utilizar en mayor potencia desde los 22 kilovatios, ¿sí? Hasta los 2 megavatios también. Las de bueno, esta sería eh, el famoso combustible bio, biodiesel o biocombustibles que le llaman, ¿sí? Listo. Van desde 500 kilovatios hasta los 2 megavatios. Ya ver plantas de mayores a 2 megavatios es muy difícil, no es muy usual, ¿sí? Porque pues ellos están es para respaldar por un momento la mayoría de veces. En algunas ocasiones o en algunos procesos, por ejemplo, eh, las perforadoras de petróleo, estas instalaciones perforadoras de petróleo, pues lo que utilizan es permanentemente plantas eléctricas, ¿sí? Porque pues la mayoría de sitios donde llegan, pues ellos no encuentran energía y menos una red que sea capaz de soportar la demanda de energía que requiere un taladro de esas dimensiones. Entonces, ellos permanentemente sí están utilizando plantas. De hecho, ellos tienen de hasta dos o tres plantas porque tienen que tener un respaldo, porque a veces hay que dejarlas descansar, hay que hacerles mantenimiento, ¿sí?
Y pues para alargar la vida útil de las plantas también, pues alternan entre varias plantas el funcionamiento, ¿sí? Eh, las instalaciones militares también requieren planta, como cualquier edificio importante donde haya más de 100 personas en circulación. Eso tiene su requerimiento, o sea, es de obligación instalar una planta, por ejemplo, para un centro comercial. O sea, no es que quieran, no, es obligación de acuerdo a la instalación eléctrica y de acuerdo a la cantidad de personas que circulen dentro de ese edificio, infraestructura. Bien, muchachos, entonces, para responder ahí, 5 minutos. ¿Qué es una planta eléctrica? ¿Cuáles son sus componentes básicos? Yo lo dije, ¿no? Repasamos cada uno de esos componentes. No son difíciles, mire que, ¿para qué voy a ahondar en algo que no tiene complejidad? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas a tener en cuenta al momento de seleccionar una planta eléctrica? Está por, está por acá lo dije. ¿Qué tipo de motor voy a utilizar? ¿Cuál es el tamaño de la carga que voy a alimentar? El sistema, si es monofásico o trifásico, el tiempo de duración en funcionamiento, tiempo del sistema de enfriamiento y el peso. Esos son, entonces, las especificaciones técnicas que debo yo tener en cuenta. Neider, tienes alzada la mano, me puedes interrumpir y preguntar, tranquilo. ¿Cómo funciona la planta eléctrica? Lo dije al principio, ¿y qué mantenimiento requiere una planta eléctrica? También lo dije, ¿cierto? Entonces, 1 minuto para cada pregunta y continuamos. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Sí? Eh, Resulta que sí, yo tengo una plántica, una pequeñita, pero Ujú. entonces son de esas de, no es de encender así con arranque, sino es con yoyo. Esas plantas, ahí cómo sería, digamos, para conectarla, digamos, así con el variador ese, con el, ¿se puede automático también o toca así manual? Pues se puede también automático. Lo que pasa es que el encendido también tendría que ser automático, ¿no? Entonces, Ok, ahora, y como lo tienes con yoyo, ¿sí? sí, señor. Entonces, y para una planta tan pequeña, no deja de ser costosita la transferencia, ¿sí? No deja de ser costosita. Entonces, Ok, no tiene, eh, mm, no le digo sentido, pero, porque sí lo tiene, pero no es económicamente viable hacer toda esa instalación comprar esos equipos para sí, una planta tan pequeña. Bien. ok, Entonces, y más cuando el encendido pues es por yoyo, ¿no? Porque sí, ahí señor. sí o sí le toca oiga, tengan cuidado con esos yoyos, ¿sí? Eh, hace poco tengo entendido, no sé si está aquí Oliver, tuvo un accidente y perdió una falange del dedo, ¿bien? Entonces Mm, usen guantes, estén pilosos a la maniobra que van a hacer, con sus 5 sentidos. Sobre todo utilicen los guantes, ¿sí? De carnaza. Por lo menos, si bien no es que vaya a evitar, pero puede aplacar mucho la gravedad del accidente, ¿sí? No va a evitar el accidente, pero sí, de pronto lo machucará, pero, o al menos, por lo menos le deja el dedo ahí colgando para que vuelvan y se lo peguen. Estoy siendo exagerado, pero sí, sus buenos guantes de carnaza y estar muy atentos a la maniobra para no quedar enredada la mano. Tengo entendido que el accidente fue con un yoyo, sí, de una planta. Bien, lástima que no esté aquí. De hecho,
Hay 3 compañeros que estuvieron con problemas de salud bastante graves. Está Sisi Fredis, Jimmy y Olier. Entonces, de alguna manera, en algún momento, les vamos a colaborar. Bien. ¿Respondieron las preguntas? ¿Qué es una planta eléctrica? ¿A quién se le mide? Profe, La luz. una planta eléctrica es una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna. Es Muy bien. comúnmente utilizada cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica. Muy bien. Muy bien. Y ese generador eléctrico está acoplado al eje del motor mecánico. De esa forma convierte la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Cuáles son los componentes básicos de una planta? ¿Quién se le mide? Motor, radiador, generador, interruptor termomagnético, radiador y tablero de control. Tablero de control, motor de combustión, generador, interruptor, batería. La batería es bastante importante porque Tamaño de fases, si en esa berraca no arranca. Bien, el tanque de combustible. Sí. tamaño de cargas. ¿La cual? ¿La de cargas qué? El trineo, profe. El El primero. tamaño de las cargas. Ah, el tamaño de la carga. Listo. La estructura, profe, también. El soporte donde va. Es importante, muchachos. Es importante. De hecho, hay veces que se le suele colocar como unos pequeños amortiguadores, sí, porque ellas vibran. Sí. Ellas vibran y uno no cree, va dañando el piso o daña la estructura donde esté soportada. Por el peso y la vibración, más que todo. Número de ¿Cuál, fase también. señor? ¿Cuáles son las Número de especificaciones técnicas a tener en cuenta al momento de seleccionar una planta? Por ahí lo dijeron, tamaño de la carga, El peso, el peso, sí, para el transporte, El voltaje, profe, el voltaje. el sistema, el sistema de El conexión, combustible. eh, dónde voy a reposar el combustible también. Fíjense una cosa, hablando de estas especificaciones, ¿dónde la voy a instalar? Porque si yo la voy a instalar en un hospital, debo por lo menos tener en cuenta la cabina de insonorización, ¿sí? O que el recinto sea insonorizado, ¿sí? Si yo la voy a instalar en una universidad o una escuela, pues también, ¿sí? Entonces, eh, no serviría de nada una planta en una escuela o un colegio, porque pues con la bulla de la planta no se puede dictar clases tampoco, ¿sí? Entonces, insonorización, la cabina, eh, el tipo de combustible, ya lo dijimos. ¿Qué más? El tamaño de la carga, la operación, ¿no? La continuidad de la operación, porque usted le puede decir al fabricante, no, venga, yo necesito una planta para que me trabaje máximo, me va a trabajar mediodía, porque sí, porque cada vez que vaya la energía máximo trabajará a mediodía, 6 horas continuas, 8 horas continuas, sí, o un día continuo. Entonces ya el fabricante le va a ofrecer una planta más económica que si usted le dice, no, el tiempo de operación de ella es continuo, ¿sí? O semicontinuo, ¿sí? Cada rato va a estar trabajando, prendiéndose, apagándose. Entonces, de acuerdo a eso también es una especificación para la escogencia y la compra de la planta. Son equipos costosos. Obviamente, si tiene un motor de carro es como comprar un carro. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta, ¿cómo funciona la planta eléctrica? Por allí ya la respondió la compañera, ¿sí? Pasemos a ¿qué mantenimiento requiere la planta eléctrica? ¿Qué le debo yo revisar o estar pendiente? El Aceite, combustible Cambio de aceite, profe. Cambio de de aceite. aceite, cambio de combustible también. el estado del combustible, sí. El El sistema de ciclo, las bujías, en caso de verificar bujías, las mangueras,
verificar las mangueras muy bien. Por allí hablaban de las Carga, bujías. No la dejar pasar el batería, aceite profe, también. más de La- 6 meses. Cuando se pase de 6 meses, cambiar el combustible que tienen. Estas cositas no se aprenden en los libros. Esas cosas uno las aprende en campo, por lo que yo, pues, he tenido la oportunidad de trabajar con ellas. Entonces, si no, no era mi especialidad, pero le tocaba a uno apoyar al mecánico y iba aprendiendo. La carga de la batería, muchachos, en campos, usted prácticamente diario, o cuando uno, por ejemplo, tiene a cargo estas instalaciones de mantenimiento, cuando está trabajando en mantenimiento, diario se recomienda cada día ir y revisar la carga de la batería. De hecho, se le hace una prueba. Se enciende un ratico y se prueba el arranque que esté funcionando. Señor, Eso era lo que le iba a preguntar, profe. ¿Cada cuánto tiempo se le puede hacer un arranque, pues así como usted dice, un arranque de prueba? Me imagino. pues hombre, eso va de acuerdo al procedimiento que tenga establecido la empresa. Nosotros lo hacíamos prácticamente todos los días. Por ejemplo, en el caso de las petroleras, todos los días el de Precalentamiento. mantenimiento va, verifica, le pega una arrancadita, ¿sí? Y verifica el arranque de la planta. Aunque hay una vaina curiosa con estas plantas. Y cuando uno está trabajando en mantenimiento, se suele pues hacer la broma es que el día que la necesita, ese día no arranca. Te va a ir la prueba todos los días y uy, sí, arrancó y bien, ta, ta, ta. Y el día que la necesita, que fue la energía y que la necesita de emergencia, ese día no arranca, ¿sí? O empieza a joder. Entonces, eh, son jodidas, no dejan de ser jodidas estas máquinas. Mañosas. Exacto, decían, no le muestre la desesperación a una planta porque no le prende, ¿sí? Entonces, nunca le muestres la desesperación a una planta eléctrica porque si no, no le prendes. Y claro, usted ese día está desesperado porque tiene al jefe encima, porque tiene la operación, la producción parada, ¿sí? Y ahí le echa la culpa es que usted no le hace mantenimiento, que sí ve que, bueno, sí, así la aprende todos los días, listo. Ingeniero, Mm, digamos, un aporte, digamos, ahí en la pregunta 2 que decía que cuáles son los elementos básicos de la planta, los componentes, sí. cuáles son los componentes básicos de una planta eléctrica. Yo creo que también le podemos sumar el dique, que sí es algo muy importante, que digamos, es algo inherente o aparte de ella, pero es algo que tiene que ir ahí, El dique, digamos, sí. para el dique y la puesta a tierra, es algo La que tiene puesta a que ir ahí, tierra, digamos, sí. en campo lo exigen, esa es una exigencia ahí fundamental, que va con el Sí, yo no preoperacional le incluido. encontraba la palabra, es el dique. Y es para alojar el combustible en caso de reguero. De Se le aceites, hace también a cualquier los derrame, transformadores de potencia, ¿sí? Pues señor. es un pequeño hueco que tiene la infraestructura en la casa, Sí. Profe, ¿sí? la prueba de bobinas abiertas, No, no, o sea, no es un ¿no? mantenimiento rutinario, ¿no? No es un mantenimiento básico también, porque pues claro, ya cuando usted eh, tiene que cambiar rodamientos, hacerle pruebas de aislamientos al generador, ¿sí? Pero eso ya mantenimientos más especializados, detallados y que la verdad las personas de mantenimiento propias de la empresa o del sistema eléctrico no entran a hacer, entra ya personal especializado de las compañías que fabrican las plantas. Entonces, ¿para qué se va uno a enchicharronar sí, cuando hay personal especializado en eso? Ahora bien, si usted va a trabajar dedicándose a eso, pues también es bueno aprenderlo. Bien, listo. Ojo acá, pasos para seleccionar un grupo electrógeno. A esto también se le llama grupo electrógeno. Entonces, cuando existe la necesidad de contar con estos equipos, hay que hacernos unas preguntas. Son tres básicas. Aquí estamos viendo lo básico. ¿Listo? Hay que entrar por lo básico.
¿Qué debe seguir funcionando en caso de cortes de energía, programados o inesperados? ¿Qué quiere decir eso? Hombre, la mayoría de veces la planta no se dimensiona para el total de la carga o el total del sistema. Realmente debemos preguntarnos qué es lo absolutamente necesario que siga funcionando en caso de corte de energía. Porque es que si yo la dimensiono para el total, pues me va a salir una super planta o dos o tres plantas y pues un costo altísimo, ¿sí? Entonces, para también mantener esa relación costo-beneficio, pues yo no la voy a... Habrán cosas que no son necesarias energizarlas, ¿sí? ¿Qué zonas deben continuar con Sí, iluminación pero básica? Bien, eso sí es depende de importante. lo que se esté trabajando. Señor, Te digo yo que depende de lo que esté trabajando, porque exacto, para un sí, negocio, para qué clase En un exacto, depende hospital, del digamos, proceso, de los procesos. Sí, por ejemplo, mm, si es para las oficinas, pues no es como muy necesario que esté eh, trabajando los aires acondicionados, ¿sí? Pues la gente, por lo menos mientras que se establece el servicio, pues eh, mm, algunas, eh, algunos sistemas no son prioritarios, es lo que trato de decir, ¿sí? No toda la iluminación va a ser prioritaria. La iluminación, para la segunda pregunta, más que todo para evacuar, pues va a ser aunque la iluminación es una carga pequeña, sí, pero lo que son los pasillos y las rutas de evacuación, esas sí obligatoriamente me deben quedar iluminadas, sí, porque pues, entonces no cumpliría su función, sí. Y, y la otra pregunta es, ¿quién dimensiona exactamente el grupo electrógeno? Dale esa responsabilidad a una sola persona, obviamente especializada o con las competencias para poderlo hacer. Bien. Por ejemplo, eh, un técnico eléctrico que se dedique a instalaciones domiciliarias y comerciales, pues yo no lo voy a poner a dimensionar una planta, ¿sí? O no es la responsabilidad de él dimensionar una planta. No, de hecho, no estaría en la capacidad de hacerlo. Bien. O lo mismo, un técnico en T5, en redes. Pues es una persona que trabaja con postería, que trabaja con templando cables, en otras actividades eléctricas también, pero pues bastante diferentes. Sí. Ah, pero de pronto si un técnico auxiliar de ingeniería lo puede hacer, o un técnico con T4 en electricidad industrial, ese sí lo debería poder hacer, ¿sí? O un ingeniero, ¿sí? Un ingeniero, pues, que también tenga algo de experiencia en este tipo de equipos. Bien. Entonces, para la primera pregunta, ¿qué debe seguir funcionando en caso de cortes de energía o programados inesperados? Aquí hay unas posibles consideraciones que ustedes también tienen que tener en cuenta. Esta es muy importante, esta de aquí la primera. ¿Por qué? Porque la corriente de arranque, ¿sí?, de los motores que nosotros podamos tener en la instalación puede llegar a ser alta y tendremos que sobredimensionar un poco la planta para que pueda arrancar esas máquinas, ¿sí? Entonces, sí, por eso es que es muy importante, hombre, si yo no necesito prender algunos motores por ejemplo, la bomba de agua, el llenado del tanque, pues ese no es necesario mientras que llega la energía, ¿sí? Entonces, no metérselo como una carga a la planta, ¿sí? Y tener en cuenta las corrientes de arranque. Entonces, van a tener, ojo con eso porque eso es para resolver el taller. La corriente de arranque en configuraciones de arranque estrella triángulo es igual a 3 veces la corriente nominal. Se toma 3 veces la corriente nominal. La corriente de arranque, cuando es arranque directo, es 6 veces la corriente nominal.
6 veces. 3 veces para estrella triángulo y 6 veces para arranque directo. Y en el caso de ascensores, motores eléctricos que pueden estar conectados con variadores de frecuencia, que de hecho pues así es que se hace, en la corriente de arranque apenas va a ser de 2,5 veces la corriente nominal de trabajo. ¿Listo? Y tener en cuenta que por lo general la potencia de un motor expresada en caballos, ¿sí? HP, caballos de fuerza, se convierte a consumo eléctrico multiplicando este valor por un factor de 0,746, ¿sí? Para que nos den kilovatios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que un kilovatio equivale a 0,746 vatios. Ve, un HP, me disculpan acá, un HP, un caballo de fuerza, equivale a 746 vatios. Claro, cuando lo paso a kilovatios, pues me va a dar 0,746. Bien, ¿entendidos ahí, muchachos? Sí, Listo. Entonces, veamos un poquito del arranque estrella delta. ¿Listo? ¿Qué pasa con el arranque? Aunque Luz Dari ya vio eso. Sí vio que en el video le explicaron un poco el españolete y algunos. Ahorita les dejo ese video también a ustedes compartido. Muchachos, ¿por qué hacer una conexión estrella-triángulo? ¿Qué es lo que pasa y cuál es el beneficio? El beneficio, vamos a leer acá, antes de decir, es que la tensión total en estrella, esta es la conexión estrella, se distingue porque las tres bobinas de las tres fases, como un sistema trifásico, ¿sí? Están conectadas todas en un punto común, acá en el centro, que de hecho de aquí se puede derivar la Tierra y el neutro. ¿Listo? De ahí es donde se saca el neutro. ¿Sí? Los bornes, si ustedes ven, los bornes de los motores son de 6 puntas, los motores son de 6 puntas. Miren las 6 puntas, una punta, la otra punta, ¿sí? Pues mejor dicho, cada bobina pues tiene 2 puntas, ¿sí? Entonces por eso aparecen 6 puntas. Entonces queda conectado así, un punto común, vea, la platina uniendo 3 puntas, esta acá. Ya lo borro para que sea más claro. Esta platinita de acá, lo vamos a ver ahorita en una foto, pues es este punto. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahí? La tensión total se divide en dos, ¿sí? Conectamos el motor a 400 voltios, pero las bobinas quedan conectadas a 230. En cambio, en delta, la conexión es así, mire. Las platinas están conectadas de manera diferente, ¿sí? Y conectamos el motor a 400 voltios y las bobinas van a estar conectadas a 400 voltios. Entonces, por eso aquí yo tengo, ¿qué es lo que pasa? Que yo la corriente nominal, o más bien la corriente de fase, la que pasa por una sola bobina, ¿sí? Es igual, lo hace por acá, la corriente de fase es igual a la corriente de línea dividido raíz de 3. ¿Y qué pasa con la corriente en delta? Que la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Siempre la corriente de línea va a ser mayor. Siempre la corriente de línea va a ser mayor que la corriente de fase. ¿Y cuál es la corriente de línea? La de la L1, L2 y L3. Esta corriente de acá. Y si ustedes miran para que lo miren en forma de dibujo, la corriente que está circulando por esta bobina es la misma corriente de línea. ¿Listo? Por eso, si la corriente de línea en Y, o mejor dicho, la corriente de fase
en conexión Y, pues la voy a tener que dividir por raíz de 3, pues va a ser una corriente menor. Estas corrientes que pasan por las bobinas van a ser menor. Y el arranque entonces no va a ser tan poderoso absorbiendo corriente como si lo sería arrancarlo en delta. Por eso es que se escoge o se hace la conexión primero en estrella y luego se pasa a triángulo. ¿Listo? Es por la cantidad de corriente o el consumo de corriente en estrella es menor que en delta. Bien. Nosotros vimos, bueno, este arranque estrella triángulo. Si quieres se los hago la próxima clase. Les explico cómo hacerlo en cada décimo. Sí, de hecho ya lo tengo armado. Pero así es que se configura entonces un circuito de fuerza del arranque estrella triángulo y el circuito de mando, ¿listo? O el circuito de control. Bien. Miren acá que el KM2 o el contactor KM2 tiene ese punto común, quiere decir que es el contactor que maneja la estrella, el KM3 es el contactor que maneja la delta y el contactor principal. Lleva tres contactores este tipo de arranque. Chachos, ¿preguntas hasta ahí? Listo. Entonces, ¿qué zonas deben continuar con iluminación básica? Pues se deberá calcular con base a la cantidad total de fuentes lumínicas multiplicado por el consumo expresado en vatios de cada una de ellas. Y en total se dividirá por 1000 para obtener los kilovatios. Teniendo las respuestas a las preguntas anteriores, se tendrá grosso modo una idea del tamaño del equipo de la planta. ¿Listo? ¿Y quién dimensiona exactamente el grupo? Ojo aquí con la iluminación. La iluminación no es un motor, por lo tanto no existe corriente de arranque. ¿Listo? Esto no existe. Por eso le dicen no lo multiplique por nada, ni por 3, ni por 6, ni por 2,5, porque no existe la corriente de arranque. ¿Y quién dimensiona la otra pregunta? Exactamente el grupo electrógeno. Entonces, la determinación del tamaño, capacidad del grupo electrógeno y su configuración son parte del proyecto eléctrico mecánico de obra civil, el cual definirá la potencia necesaria para cubrir las necesidades presentes y futuras. Elementos que debe incorporar al equipo como arranque manual o automático, operación en paralelo con otros equipos. ¿Sí? Yo puedo tener 2 plantas en paralelo. O con la red pública, insonorización, depósito de combustible auxiliar, calefactores, etc. ¿Listo? La normatividad legal es a cumplir de eléctrica, de ruido, de emisión de gases y de partículas. Y el lugar donde serán instalados el o los equipos bajo techo, o es una planta intemperie, o como tienen motores de combustión interna, la elevación sobre el nivel del mar puede afectarlo. ¿Listo? Hay que tenerla en cuenta a la hora de dimensionar la planta. No es lo mismo hacer funcionar una planta de estas en Barranquilla que en Tunja o en Bogotá, que estamos a 2000, 2500 metros de altura. ¿Listo? Y ambientes polvorientos, explosivos, etc. Entonces, muchachos, para que pongan en prueba, a prueba esto y para mañana lo revisamos a ver si está bien. Y lo resolvemos. Trátenlo de hacer. Les voy a pasar ya la tabla. Háganlo a mano, computador, en Excel, como quieran, pero trátenlo de hacer. Entonces el ejemplo es, se desea estimar la potencia de un grupo electrógeno de una planta para un edificio de apartamentos de 12 pisos, con los siguientes equipos a respaldar. ¿Sí? Ya se determinó qué es lo que va a seguir funcionando cuando se va la energía y se tiene que respaldar la energía. El ascensor, vea, de 15 kilovatios y utiliza un arrancador de variador de frecuencia a 380 voltios. 2 bombas de agua de 10 caballos de fuerza cada una, arranque estrella triángulo conectada a 380 voltios. Una bomba para la caldera de 5 caballos, arranque directo, de hecho le colocan aquí el DOL, ¿sí? Arranque directo quiere decir ese.
de 380 voltios, vea, variador de frecuencia BF, arrancador estrella triángulo ET, ¿sí? Una escala presurizada para incendios con una bomba de 15 caballos de fuerza, arranque directo, ese sería arranque estrella triángulo, ¿no? Filosos acá, ET es arranque estrella triángulo. Que de hecho, ya 15 caballos, arrancarlos directamente, mire que de pronto la de 5 caballos, pero la de 15 caballos ya demanda mucha corriente de arranque y por eso entonces es estrella triángulo. Aquí tendría que corregir, permítame, yo lo corrijo de una vez, porque una cosa dice las siglas y otra muy diferente, arranque ET, dejémoslo así, arranque estrella triángulo. Y la iluminación de pasillos comunes de 5,5 kilovatios, 55 fuentes de 100 vatios a 220. La iluminación del hall del acceso de 1,5 kilovatios, 15 fuentes de 100 vatios a 220. Y el portón de vehículos, el motorcito, de 0,5 kilovatios en arranque directo. Bien. ¿Entendido hasta ahí el ejemplo? Entonces ustedes van a desarrollar la siguiente tabla. ¿Dónde lo van a hacer? Permítanme, aquí yo la ubico. Listo. Denme un momentico que yo tenga ese taller para compartírselos. Estamos en elementos y componentes, ejercicio planta eléctrica o ejercicio grupo electrógeno. Ajá, listo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Listo? Van a calcular en esta columna la potencia equivalente, el tipo de arranque, el factor de arranque que se lo está dando el problema, ¿sí? Y la potencia, entonces ya con el factor de arranque, a la final lo suman, ese total, entonces con ascensor, con escala presurizada, ¿sí? Pues nos va a dar el valor aquí a la final, nos va a dar el valor en potencia con el que tendríamos que comprar la planta. ¿Listo? No se puede tener en cuenta lo que consume directamente los equipos, hay que tener en cuenta el factor de arranque de los equipos, más que todos los motores, que son los que más consumen. ¿Entendidos hasta ahí? ¿Cómo va a ser el taller? Entonces lo voy a compartir aquí a WhatsApp y mañana lo solucionamos. ¿Les parece? Excelente. Y le vamos a dar paso al compañero Rubiel Quintero, quien le acaba de llegar la tarjeta, nos va a dar aquí un testimonio, unas recomendaciones para que ustedes también se animen. Ya les estoy compartiendo el taller. Rubiel, tiene la palabra. ¿Sí está por allí? Se nos salió. Noches. Buenas noches. Está por ahí. Todos los compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí ya. Buenas noches. Tuve unas clases muy buenas con el profesor. Hace rato ando pues con él en las clases virtuales y todo eso. Y la verdad que sí me sorprendió con todo el contenido y lo que aprendí de él. Me ha servido de mucho. Aprendí muchísimo del profe. Y ya pues ya tengo en mis manos mi tarjeta profesional con lo que él promete y lo dice. Y lo bueno es que él está con uno desde que empieza a los trámites con la tarjeta hasta que le llega a su casa. Sí, es muy buena las clases, todo eso lo recomiendo mucho y estoy muy satisfecho con las clases que me dio el profe. Profe, Dios lo bendiga por este gran éxito sobre mí, un crecimiento muy grande a mí y sobre la empresa que ya pues, por eso ya solucioné un poquito más de money. Entonces, muy agradecido, profe. Lo felicito por el cumplimiento y todo. Muéstrela, muéstrela. Voy a
Chicaneé un poco. ¿Qué categorías? Todas, profe, todas. La muestro así porque no me quiere dar aquí el cambio. Tranquilo, sí, muéstrela allí en cámara, no hay problema. Tranquilo, ahí en cámara está bien. La pueden constatar en la base de datos del CONTE, porque realmente allí es donde ustedes deben aparecer. Señores, muchas gracias, gracias a Rubiel también. Nos estamos mirando mañana. Neighbor, Aníbal, Luz, que nos dio Gracias, este ingeniero. espacio también. Buenas noches a todos. Muchas A Juan Pablo, gracias. ya les comparto la grabación.